Bienvenidas y bienvenidos a La Loca de lo Local, el podcast de Soloca Brands, donde hablamos de comunicación local y branded content con alma de barrio. Si lo tuyo es la comunicación local, este es tu lugar. Bienvenidos, bienvenidas a La Loca de lo Local, by Soloca Brands, ese podcast en el que hablamos con creadoras, que hablamos con medios, hablamos de comunicación local, hablamos de branded content local, ese podcast magistralmente premiado con un Agripina en 2025 y magistralmente producido en Cairo Frame con este señor que está en la sombra, Jandro Elegido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo nos estaréis viendo, pero ya estamos aquí en un programa más. Y este programa hoy tiene nombre de barrio, tiene esencia de barrio y también tiene mucho alma de barrio, porque hoy nos acompaña María Fernández, también ACA, como dicen los modernos, ACA, Tesoros Vallecas, conocida por ese perfil en el que habla bonito de un barrio de Madrid, el barrio de Vallecas. Bienvenida, María. Muchas gracias, qué Hombre, ilusión. Hombre. Tenía yo muchas ganas de venir aquí, la verdad. Pues te he traído porque tenemos también una historia común y una historia casi te diría que un poco espejo, ¿no? Al final las dos hemos nacido en otros barrios distintos, nos hemos criado en otros barrios distintos y por H por B terminamos las dos viviendo en Vallecas. Efectivamente. María también ha trabajado en comunicación, ha trabajado en agencias, ha trabajado para grandes marcas y me interesa mucho también su visión desde ese ángulo también desde la comunicación desde los barrios, ¿no? Y por eso también te he traído a este saloncito. Bienvenida, María. Tenía yo también muchas ganas de tenerte sentadita en este sofá conmigo. Pues sí, la verdad. Vamos a empezar, si quieres, por el principio, ¿no? Por esa María que de repente empieza a buscar dónde vivir, ¿no? Y empiezas a mirar barrios, entiendo, y empiezas a ver cositas. Bueno, lo mío fue completamente accidental. O sea, yo jamás habría mirado Vallecas. ¿Por qué? Nunca habría mirado Vallecas. Bueno, pues como hay muchas personas, yo creo que en toda España y en Madrid, y hay reels virales de dónde no vivirías nunca en Vallecas, yo habría sido una de esas personas que habrían salido diciendo en Vallecas no. Y a mí la vida me llevó, la vida me situó. O sea, no fue una elección, fue un momento vital en el que por circunstancias familiares yo, pum, termino en Vallecas. ¿Y con qué, cuando tú empiezas a pensar voy a vivir en Vallecas, qué se te pasa un poco por la cabeza? Cuéntame pues un se poco. Me cayó un poco el mundo a los pies porque era un sitio donde yo no tenía ninguna gana de vivir. O sea, yo llevaba muchos años de vivir en diferentes barrios del centro, que además era como mi gran ilusión de cuando era pequeña, pues yo quiero vivir en Malasaña, pues quiero vivir en Huertas, y bueno, pues lo conseguí. Y de repente fue pues pum, se acaba esto y te tienes que ir a Vallecas y fue como, oh, madre mía, ¿cómo va a ser esto? Yo de repente además se me hacía como súper lejos, porque era una cosa además como de cruzar la M30, o sea, era una cosa que yo fíjate que vengo de un pueblo, ¿sabes? Que tampoco es que yo haya nacido en la Gran Vía, pero de repente dije, madre mía, Vallecas, y yo me encontré con un choque muy frontal, con una realidad que ostras, pues no... Pues no me esperaba y encima tiene una mala fama detrás y una comunicación detrás que no ayuda en nada. Pues justo de esto quería yo hablar contigo, ¿no? Justo yo quería hablar contigo de cómo es la comunicación de determinados lugares, ¿no? O desde o sobre determinados lugares que hace que crezcan estigmas y que crezcan prejuicios, ¿no? Tú llegaste a Vallecas con todos los prejuicios del mundo, con ¿no? Todos. Yo llegué con todos los prejuicios del mundo y bueno, además yo siempre lo cuento cuando la gente me pregunta por Vallecas, que además ya estoy haciendo así como adeptos de venid para acá, tengo un grupo de WhatsApp con mis amigos que se llama Planes Vallecanos, que es como hoy venís a Vallecas y yo os monto el plan, o sea... Y es verdad que yo me encuentro con una realidad que me choca muchísimo, que es primera con mis vecinos. Yo tengo la súper suerte de vivir en una corrala, que eso es una maravilla. Entonces el trato que tienes con los vecinos es constante
y es inevitable, porque es que sales a atender y te encuentras a los vecinos y hablas con ellos. Entonces, fue el primer choque que yo tampoco había vivido nunca, que es tener unos vecinos que se preocupan por conocerte, que se preocupan por si estás, si no estás, si necesitas algo, si estás enferma, cualquier cosa. O sea, de repente me encuentro con una red de cuidados que ya estaba montada y que yo llegué y me acogieron, que fue alucinante. Y luego lo siguiente es, pues con una realidad en la calle que es verdad que hay muchos estigmas detrás, pero yo siempre lo digo, a mí Vallecas me curó una cosa que yo no sabía que tenía, y lo tenía, y se llama clasismo, y a mí me lo quitó, y me lo quitó porque es que de repente me enseñó, pues bueno, una realidad, es un barrio de Madrid, además del barrio más grande de Europa, es que estamos hablando de un barrio con muchísima importancia, mucha población, muchísima sí. población, muchísimas zonas, o sea, yo creo que hay gente de Vallecas que es imposible que conozca todas las zonas. Y yo con el perfil además que voy haciendo muchas fotos y hablo de muchas cosas a través de esas fotografías, la gente todavía me dice, oye, pero falta que vengas aquí, Y es como, sí, es verdad, pero es que he estado lejos, o sea, es que realmente... Claro, porque Vallecas es muy grande. Es enorme. En extensión. O sea, cuando yo le digo a la gente lo que ocupa Vallecas, claro, es que de repente lo pones en un mapa y dices, jo, es que no puede ser todo sí, porque malo. Vallecas son varios distritos, además está Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, o sea, hay varios muchísimas distritos. zonas, ¿no? es enorme. La nueva zona, el ensanche... Nada, yo creo que entonces dices, es imposible que todo sea malo. En un sitio tan enorme es imposible que todo sea bueno, malo, es que por estadística. A ver, también yo quiero hablar contigo de cómo transformar tu visión desde tu mirada, ¿no? Porque tú llegas a Vallecas, ¿no? Y te encuentras con esa realidad distinta a la que te esperabas, ¿no? Ese choque del que hablas siempre de, oye, yo llegué con todos mis prejuicios, todo mi clasismo a un barrio que me acogió, ¿no? Y de repente me sentí súper querida, ¿no? Dentro de una red, ¿no? Que es la red vecinal, que al final es una cosa que hablamos a veces nosotras también aquí, de, oye, qué importante es, ¿no? Mantener ese ecosistema, ¿no? tan de los barrios, ¿no? De esa red que te apoya, que te acoge y que te ayuda, ¿no? Y que a mí me parece que tú dices una cosa que me gusta mucho, que es mirar bonito. Siempre. ¿Y qué es mirar bonito Vallecas para ti? Pues mira, el perfil empieza porque yo voy a una exposición que se hizo en Centro Cibeles de Pedro Graco, de Ya no me va a quedar nada de todo esto, que eran de rótulos antiguos y colecciones de servilletas antiguas de locales, de bares, de comercios que habíamos tenido siempre en la ciudad. Y de repente cuando yo estoy ahí, yo dije, joder, pero si es que Vallecas es esto en estado vivo. O sea, yo me estoy viniendo aquí al centro a ver una exposición que me encantó, pero la realidad es que yo paseo por mis calles, porque ya son mis calles, y tengo esto. Entonces dije, es que esto, o sea, no puede ser que estemos haciendo una exposición y que no estemos cuidando las cosas que todavía existen. O sea, estamos haciendo una exposición de algo que ya no existe, con una mirada además que yo creo que todos los que visitamos esa exposición tenías algo de anhelo de lo que fue y de nostalgia, efectivamente, y que lo que tenemos en nuestras calles no lo estemos apreciando o cuidando como deberíamos. Y ahí empiezas a hacer fotos, ¿no? A hacer fotos de lo cotidiano, ¿no? Yo tenía, porque yo soy una loca de las fotos, entonces yo hago 20.000 fotos y tengo el carrete hasta arriba. Entonces yo dije, yo voy a empezar un Instagram de esto a ver qué. Y es verdad que al principio lo hice con un cierto reparo, porque la gente de Vallecas es muy de Vallecas. Esto también lo hablaremos, porque el orgullo de pertenencia de Vallecas yo creo que increíble. Es un orgullo distinto. Sí, entonces a mí me daba muchísimo reparo el hacer algo sin ser de Vallecas, porque yo siempre lo digo, yo soy hija adoptiva de Vallecas y espero que por mucho tiempo. Eres foránea. Pero vamos, pero me daba como muchísimo respeto hacer algo sobre un barrio en el que yo no me había criado, en el que a mí se me había acogido y que alguien pudiese ofenderse incluso por lo que podía yo contar de una persona que no ha vivido los problemas de primera mano o que no los estaba viviendo porque todavía no estaba ahí tan metida. Entonces sí que a mí el perfil me sirve para dos cosas, que una es
para conocer el barrio, porque yo a través del perfil empiezo a dar muchos más paseos y empiezo a interesarme mucho más por la historia de Vallecas, por las vecinas y los vecinos, que además de repente empiezan a llegar un montón de historias, la gente me cuenta, yo subo una foto y me cuentan lo que había antes, o sea, de repente se crea una red de conocimiento y digo, jo, es que esto es brutal. Pero fíjate, es una de las cosas que yo creo que en Vallecas no se ha aprovechado, pero muy poco. O sea, se ha aprovechado mal, ¿no? Que es el relato local. Yo siempre hablo de narrativas, sabes que a mí me encantan los contenidos, que soy una loca de eso. Y sin embargo, hay zonas que tienen una historia distinta, una historia como muy profunda y como muy interesante. Súper interesante. Yo lo que detectaba era, bueno, y se puede seguir detectando en varios perfiles y tal, es mucho enfado. El enfado, el constante enfado de la gente, el cabreo, el malestar, tal, y yo, sin menospreciar eso para nada, porque creo que siempre hay razones para la queja y para la mejora y para la lucha constante, y Vallecas sabe muchísimo de eso. O sea, Vallecas es gran ejemplo de lucha y gran ejemplo de cambio a través de la lucha que han hecho las vecinas y los vecinos, que para mí, o sea, creo que pocos sitios o a lo mejor muchos, no lo sé, pero sí que pueden sentirse reflejados con esa pelea de los vecinos que han construido lo que hoy es Vallecas y que además yo creo que es un barrio que seguirá defendiendo lo que tiene que ser Vallecas. O sea, es bueno, que es un barrio que tiene hasta, bueno, para quien no lo sepa, ¿no? Porque este podcast no se ve solo en Madrid. Para quien no lo sepa, Vallecas tiene su propio estadio, su propio equipo de fútbol que es de primera. Que es identidad. Tiene unas excavaciones arqueológicas. Tiene una casa protegida por patrimonio que está en la calle Buendía, que está en Entrevías, tiene muchísimo relato. Tiene el Jimmy Jazz, que es el mejor local de rock que hay en todo Madrid y parte de España. También. Tiene una cultura musical también que es brutal. O sea, Vallecas tiene una cantidad de cosas que son abrumadoras. O sea, si empiezas, es abrumador todo lo que tiene Vallecas. Maravilloso. Entonces, yo había una parte de mí que decía, jo, es que ¿por qué todo el rato entonces estamos con el enfado? Que está muy bien enfadarse. Si yo soy la primera que dice está muy bien y creo que el enfado puede traer cambios muy interesantes. Pero yo quería hablar de Vallecas desde ese lado más bonito, desde ese lado más tranquilo y desde desde la observación del barrio. Como y desde la belleza que te transmitía a ti también, ¿no? O sea, como persona además que dices, es que yo... A veces se nos va la vida corriendo, yendo al trabajo, yendo a buscar a los niños al cole, y corriendo a hacer la compra, la comida, al día siguiente lo mismo, pum, 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 la vida te come, yo lo entiendo, la vida nos come a todas, pero digo, es que si eres capaz de un momento parar en ese camino a hacer la compra y donde Manolo te saluda y te pregunta qué tal, y te pregunta qué tal la familia, y dices, eso yo donde había vivido no existía ya, nos lo habíamos cargado. Ya. Nos lo habíamos cargado, entonces, cuando tú dices, es que aquí hay una red de empresas locales muy grande. Un comercio local es muy importante muy en grande, barrios como Vallecas. Sí. Y que tú tienes que ser consciente como vecina de un lugar que el cuidar ese comercio, las decisiones que tomas a nivel de compras de tu día a día, es una decisión que a ti también te va a afectar. Que los parques se haya peleado, que en Vallecas se ha peleado mucho por tener zonas verdes, que los parques que se tienen que seguir peleando para que se mantengan bien, y tenemos unos parques, o sea, el Parque Forestal de Entrevías, que yo cuando lo vi por primera vez dije, tenemos un bosque, tío, ¿sí? Somos un barrio que tiene un bosque, sí. O sea, es increíble. Lleno de conejitos, además. Lleno de todo. Es que de repente dices, es que estoy en medio de un pinar que solamente digo pajaritos. Y digo, es que esto no lo tienen todos los barrios. Ya. Estos son tesoros. Entonces, cuando... y luego además,
con esta red que se crea a través de las redes sociales, donde la gente te va contando cómo ha ido cambiando, qué es lo que ocurría antes, qué pasó en los 80, cómo ha ido cambiando todo esto, qué es lo que hacían las madres y cómo a día de hoy tenemos algo que es absolutamente maravilloso, de lo que fue a lo que es, dices, jo, es que ¿cómo no vas a querer a este barrio? Es que es imposible. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Es que por supuesto. Y yo contigo he hablado algunas veces de que nosotros mismos desde dentro somos como a veces un enemigo, pero que además los que hay alrededor tampoco ayudan a cambiar esto, ¿no? Y es que quiero hablar hoy de... Vamos a hablar de entrevías. Vamos a hablar de entrevías, ¿no? Esta conversación la hemos tenido ya y yo la comparto porque para mí fue una de las primeras cosas que pensé cuando vi la serie, ¿no? La poca necesidad que hay de poner un nombre real a una serie de ficción en el que se habla de drogas, de prostitución, cómo el barrio lo peleó. Que yo creo que esto también es lo que has dicho tú antes, ¿no? Somos muy de pelea, pero luego es verdad que es el David contra el Goliat, ¿no? Al final. Claro. Creo que fue muy necesario poner ese nombre a la serie y que dentro del barrio se vivió como una reestigmatización de ya un barrio que adolece de sí. Esa mirada desde fuera, ¿no? Sí. Yo además cuando me fui al barrio era cuando la serie estaba en pleno auge. Entonces, es verdad que muchísima gente además me lo comentaba. Y mi frase es verdad que también era la misma siempre de, bueno, Entrevías es una serie, no es un documental, ¿vale? Pero es imposible no quitar a la gente, o sea, si tú estás creando ese imaginario con además los medios que tienen una gran producción, es imposible que la gente no se quede con ese imaginario. Es que al final, efectivamente, es la lucha del pequeño contra el grande y cuando yo fui a Entrevías por primera vez y di un paseo por ahí, dije, pues me parece las zonas más tranquilas que tiene Madrid para vivir. O sea, me pareció de repente estar en un remanso de paz en el que puedes estar tranquilos, tienes parques maravillosos, tienes casitas estupendas, las domingueras, ¿no? Con esa historia que guardan detrás, que dices, es que... Y lo bonito que es ver también esas torres, como que feas o no feas, o lo que diga, da igual, es la historia de cómo se consiguieron, ¿no? Cómo la gente sale del barrio, y construye estas cosas para que las familias puedan seguir avanzando dentro del barrio que construyeron ellos mismos. Bueno, claro, es que para quien no lo sepa, Las Domingueras es una zona de casitas bajas que construyeron, que daban los vecinos los domingos a construirlas, a terminar de construirlas, las daban vacías, claro, de alguna manera, y quedaba pues el albañil, el fontanero, y claro, solo podían quedar porque trabajaban, ¿no? Es un barrio, siempre ha sido un barrio trabajador. Quedaban los domingos para ayudarse a construir las casas, y de ahí ese nombre que dieron en llamar de la zona de las domingueras, ¿no? La zona de las domingueras, efectivamente. Dices, pues es que esto hay que apreciarlo, y a día de hoy digo, es que yo creo que cualquier persona sería feliz viviendo aquí. Tú sabes que si tú ahora pones Entrevías en Google, solo te sale la serie, y posiblemente, no sé, que lo prueben ahora los que nos están viendo. Si pones Entrevías sin poner barrio ni nada, los primeros resultados son todos de la serie. Y esto a mí me abre una conversación interesante contigo de cómo el contenido es tan poderoso como para elevar un lugar o denostarlo o destruirlo, ¿no? Sí. Y esto para mí, cuando la serie hizo mucho daño, la serie sentó muy mal. La serie, ya lo hemos dicho, que los vecinos de la asociación creo que fue La Viña, intentaron parar el contenido, y lo único que consiguieron es pues un rótulo diciendo esto es ficción, ¿no? Pero sí, bueno, pero el daño ya estaba hecho, ¿no? O sea, yo repito, si yo como personita que no conoce a nadie digo que me voy a Vallecas y la gente automáticamente me habla de la serie y me dice, madre mía, ¿dónde te vas a meter? Porque claro, saben que es una serie, pero ya vienes de un histórico y de un relato previo en el que tú ya estás hablando cómo es Vallecas, todo lo malo que tiene Vallecas, esos reels virales que siguen diciendo, no, yo nunca viviría en Vallecas, tal, de lo que decía al principio, ¿no? Sigue estando ese relato.
Entonces yo lo que pretendía era decir, no, es que esto no es la realidad, o sea, no es verdad. Bueno, pero yo aquí quiero enlazar contigo con la realidad informativa, porque no solo a Vallecas no solo se le ha perjudicado desde la ficción, No. Se le ha perjudicado también desde la información. Sí, claro. A Vallecas solo acuden los medios cuando ha habido un asesinato, una violencia de género. Claro. Que dices, similar, bueno, ¿no? a ver, yo por desgracia, pero esto está en muchos sitios, no solo en Vallecas. Y de nuevo, yo repito, estamos hablando del barrio más grande de Europa. Es que hay capitales de provincia en este país que son más pequeñas que Vallecas. Entonces, hombre, claro, por estadística pasan cosas. Claro, perdonar una cosa, que estabais hablando de entrevías, pero claro, ahora saben, yo soy muy fan del cine kinky y recordar La Estanquera de Vallecas, por ejemplo. Sí, no sé si la conocéis también. Claro, que también es una película de cine kinky donde se metía directamente en Vallecas y claro, y ahí que esto también hace el mismo daño, no hace el mismo daño, o es otra época y tal, pero La Estanquera de Vallecas, ¿sabéis? Sí. Son dos kinkis que van a robar a una estanquera de Vallecas y al final es una historia muy chula. No sé si era Emma Penella, ¿no? Ella, no me acuerdo bien quién era la estanquera, pero me suena, pues me quiere sonar. No me acuerdo quién era la actriz, pero yo creo que... Pero sí recuerdo a los chicos. Yo creo que efectivamente el cine kinky es un reflejo de una época en España, o sea, es inevitable. Eso forma parte de lo que hemos sido. Claro, pero que igual esa película también ha contribuido a que al final la gente tenga en su memoria... Yo creo que es verdad que cuando hablamos de Vallecas en los 80, problemas de drogas y lo que ocurría y la lucha que tuvieron las madres para quitar espacio a todos los drogadictos que iban bueno, es que ahí se genera madres contra la droga. Claro, es que yo creo que también es un reflejo de una realidad de un momento. Bueno, es que Madrid en general en los 80 tuvo un problema muy serio con la heroína, o sea, no solo Vallecas. Hubo un problema muy serio y es verdad que, bueno, pues cuando se habla de Vallecas también lo hubo, o sea, Vallecas no quedó ajena, pasó en todos los barrios y pasó en todas las ciudades y eso fue una cosa devastadora que formaba parte de la realidad de la gente y entiendo que la gente que hacía cine pues lo quisiera reflejar. Sí, pero que no dijeron, pero no era la estanquera de Carabanchel. Prefiero que yo creo que esas cosas al final también contribuyen a que un barrio como Vallecas tenga esa fama de forma histórica, porque si hubiera sido la estanquera de Carabanchel o la estanquera de Serrano, hubiera sido diferente. Sí, bueno, claro, pero yo creo que el Serrano nunca se hubiese hecho algo así. Bueno, Serrano, cuidado, Todos, yo creo que sí que hay varios barrios de esa época que efectivamente, aunque nosotros tengamos esa peli de la estanquera, hay varios barrios y música y tal que hay muchos que reflejan esa realidad que vivían en sus barrios. No solamente ocurrió esto en Vallecas y no solamente se habló de ese problema en Vallecas en esta época. Pero el caso de la serie de Entrevías, que además una de las cosas que yo creo que también ruló mucho esa historia es, uno, es ficción, o sea, esto no es una realidad, es que ya diferencia, yo creo, un contenido de otro, y dos, una de las cosas de las que se presumió mucho es que había mucha grabación en Entrevías. Y yo, que además dije, yo ya veía, ya por curiosidad, o sea, cada vez que salía un cartel de una calle, yo buscaba la calle. Y yo decía, tío, yo es que veo muchas calles de Tetuán, veo muchas calles de Alvarado, pero de Entrevías, de Vallecas, pocas, muchos planos de la zona de Entrevías, de las vías, sí. Pero no es verdad, la serie no se rodó solo en Entrevías y desde luego lo que no está contando es una realidad de una época ni una realidad de nada, o sea, no es cierto, no hay un contexto pero yo creo que aquí ya se abre ese debate de los nombres propios, ¿no? O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero a mí me parece que es maravillosa esa calle que aparece en Aida, ¿no? Uh-huh. Y que además es una calle que hay muchos vecinos que conocen. Claro. ¿Es Carabanchel? No, es Esperanza Sur. Sí, o sea, que la ficción te puede hacer jugar con relatos desde cualquier ángulo, ¿no? O sea, no hace falta poner nombres reales a series de ficción, ¿no? No hace falta.
No hace falta, la verdad. En este es que caso no hacía falta. Yo creo que aquí no hacía falta. No hacía falta, ¿no? No hacía falta, pero bueno, o sea, es verdad que es una realidad con la que tenemos que convivir y creo que tenemos que aprender a convivir. Pero lo que hay que intentar desde la comunicación y desde las marcas locales, que yo creo que eso también hay un poco de deberes pendientes ahí, un poco, por dice. parte de las marcas. Yo siempre maja, pero sí que es verdad que yo creo que hay que hacer ese trabajo de hablar bien del barrio, y aparte hay mucha marca y mucha empresa dentro del barrio que es muy potente, o sea, es muy potente y yo, por ejemplo, solo las he conocido gracias al trabajo de Tesoros Vallecas, porque estoy como muy metida con las cosas de Vallecas. Entonces al final las voy conociendo, voy hablando con gente, o me van escribiendo, tal, fenomenal, pero es como, pues que si yo que vivo aquí no me estoy enterando. Ya, pero yo creo que hay una cosa aquí que también quiero hablar contigo. Porque, y espero que no nos ofenda ningún vallecano que nos esté viendo, pero dentro de ese sentimiento de pertenencia, de ese sentimiento de identidad, a veces hay como también una parte de no querer como salir del barrio, como no querer, o sea, como seguir siendo pequeños, como para no, o sea, yo soy vallecano, no quiero que me conozcan en Carabanchel, ¿no? Y entonces sí, como eso se frena un poco y a veces se da un poco de tortas con todo lo que a mí y a ti nos gusta de la comunicación para conseguir, ¿no?, un objetivo de notoriedad, que te conozcan, que te quieran. Sí, yo creo que a veces se puede confundir un poco el crecer con el perder identidad. Y eso yo creo que es el gran error de muchas marcas a nivel local. Tú puedes crecer, yo no digo que, o sea, yo creo que el crecimiento tiene que ser controlado en una empresa y efectivamente si tus raíces son las que son y quieres seguir manteniéndolas, no hace falta crear una gran corporación. A lo mejor no ese es el objetivo de la empresa o de una asociación o de una organización sin ánimo de lucro, porque tu objetivo lo tienes claro. Pero si tú eres capaz de entender el poder que tiene la comunicación bien hecha, bien gestionada, y el impacto que puede tener en tu marca, tu labor se podrá hacer muchísimo mejor porque vas a tener más recursos, vas a ser más conocido. Entonces yo creo que ese crecimiento no debería confundirse nunca en las marcas con la pérdida de identidad. Sobre todo, yo creo que es verdad que puede haber un miedo, y lo entiendo en cierta parte, porque además cuando hablamos de Vallecas, hablamos de esa identidad tan fuerte, tan propia, algo que yo creo que tú solo puedes vivirlo y entenderlo si estás en Vallecas. Es imposible explicarle eso a alguien de fuera. Yo puedo transmitir todo mi amor y todo lo que a mí me aporta Vallecas, y yo creo que eso se consigue y lo hago a través del perfil, pero es que no hay nada como vivirlo. Eso es verdad. Pero yo sí que creo que hay muchas empresas muy potentes y muchos proyectos increíbles en Vallecas que a mí me encantaría trabajar con ellos, ¿no? Y decir, tío, esta vueltecita, un poco por aquí, ten esto más presente. Me pasa a mí también. Porque hay muchas veces, además, yo creo que lo que pasa con la comunicación, sobre todo además cuando hablamos de comunicación digital muchas veces, es que parece que todo... Sí, porque María, aparte de Tesoros Vallecas, es experta en marketing digital. Efectivamente, o sea. Sí, entonces, y muchas redes sociales con muchas marcas. Entonces, esto parece que lo puede hacer cualquiera, ¿no? ¿Tú no tienes esa sensación muchas veces de, bueno, es un post, lo puede hacer cualquiera? A ver, yo, es más como... que lo pueda hacer cualquiera, tengo la sensación de que se le da como poco cariño, pero porque se piensa que cualquier cosa vale. Bueno, sí. Y entonces al final lo que te pasa es que te encuentras con, en tu caso, perfiles de redes, en mi caso contenidos, que dices, ostras, pues se puede hacer bien por el mismo presupuesto. Te quiero decir que al final igual
es una cuestión más de que metas a una persona que te cumpla, que te entienda, que te asesore, sí. Para que tú puedas llegar a hacer algo que no tenga que ver con lo que estás haciendo en cuanto a imagen y sin embargo te cueste lo mismo. El recurso te cueste lo mismo, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que son recursos pues bien gestionados, ¿no? O sea, al final es muy importante que si tú eres experto en una cosa, es imposible que seas experto en todas. Entonces, si de verdad quieres crecer, y ya sí que es verdad que hay una diferencia que se nota mucho en los nuevos. En los que llegan, sí. Cuando llega gente nueva y gente nueva que abre nuevas marcas, nuevos negocios en el barrio, tienen muchísimo más metido esa parte de la comunicación. Yo creo que a lo mejor es muy generacional, pero para esas personas, proyectos, tal, que a lo mejor llevan mucho tiempo, es como, jolín, pues lo mismo en los 90 esto funcionaba, pero es que, ostras, ¿cuántos años hace de los 90? Que parece que fue antes de ayer, pero no. Entonces, hay que buscar nuevas fórmulas y sobre todo hay proyectos que son muy interesantes que, bueno, o sea, yo creo que, por entendernos bien, hay cuántas publicaciones, noticias, incluso en periódicos nacionales has visto de el negocio de X barrio que tiene 100 años y de repente cierra. Uf. Y la gente, ¡ay, madre mía! A mí, cada vez que veo una noticia de esas, me enfada. Lo reconozco, me enfada muchísimo porque es como, joder, nos estamos preocupando todos de que está cerrando el negocio, pero nadie se ha preocupado de comunicarlo cuando estaba abierto, porque lo mismo habríamos tenido otra respuesta, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que... Sí, porque luego hay una vuelta al negocio local. O sea, yo lo que estoy viendo ahora, por ejemplo, es mucha vuelta, por ejemplo, a las librerías, o sea, a la artesanía, a todo lo que era como más tradicional. Sí. Y muchas jóvenes y muchos jóvenes que están como virando hacia esa manualidad, ¿no? Hacia negocios como de toda la vida. Y a mí me pasa un poco como te pasa a ti, cuando yo veo una noticia de que ha cerrado un negocio centenario, tradicional, no sé qué, me da muchísima pena, porque no hay relevo generacional, pero en realidad sí que lo hay. Sí, pero si me pedís una apreciación, muchas veces eso, porque yo, o sea, además conozco de forma cercana negocios que han cerrado, sobre todo en Barcelona, y muchas veces no es porque no funciona el negocio, porque no se conocían en el barrio, todo eso, es porque fondos buitres o alquileres, tal y cual, les suben un 200-300% y es imposible asumirlo. Y eso ha pasado, por ejemplo, yo en mi caso conozco la tienda de Revolver de Barcelona u otras que funcionaban de maravilla, funcionaban muy bien, y aquí en Madrid también ha pasado, y tienen que cerrar, pero por especuladores. O sea, no porque no funcionaba bien el negocio o porque no tuviera clientelas, o sea, no, sino por algo totalmente ajeno, que es, o sea, bienvenidos al capitalismo, señores. Sí, o sea, el problema de la gentrificación, ¿no?, que estamos viviendo en las ciudades, que antes parecía que solamente lo vivíamos en las grandes capitales y que ahora mismo es un problema que está pues empapando cualquier rincón prácticamente y que además es un problema que en Madrid estamos sufriendo muchísimo. Barcelona lleva muchísimos más años con este problema, pero que está llegando también a capitales o a ciudades muy pequeñas que dices, pero bueno, o sea, ¿qué está pasando? Sí, esto pasa, esto es una realidad, pero por eso mismo yo creo que cuando, es lo que comentaba hace un rato de el consumo que haces como persona, no digo que haya que ser perfecto en la vida porque es imposible, porque yo no soy perfecta y esto no es un machaque de es que tienes que hacer, no, o sea, no pasa nada, cada uno hace lo que puede, pero sí que es verdad que si tú tomas conciencia de qué consumes y dónde consumes y cómo generas tu ocio, es verdad que dices, tener esta red y comprar en la pollería o en la frutería de la calle de al lado, en vez de hacer la compra a una gran corporación a través de internet, crea una red económica que da una red de seguridad
a las personas que habitan el barrio, que parece que son cosas que están como completamente separadas y no es verdad, están muy unidas. Esto es algo que está pasando en Vallecas también, o sea, ojalá solamente pasase en el centro y ojalá solamente pasase en el centro de Madrid y Barcelona, está pasando en Vallecas. O sea, un barrio donde tiene tan mala fama y donde las cosas que se dicen además por fuera es como, mira, no has estado aquí, está viniendo. Es imparable, o sea, no lo podemos, yo creo que no lo podemos, por lo menos no lo podemos negar, pero sí que creo que como vecinas tenemos la responsabilidad de cuidar lo que tenemos a nuestro alrededor. Mira, yo me di cuenta del problema de los negocios pequeños y de la falta de, pues lo mismo es falta de simplemente de conocimientos o de presupuestos, o no lo sé qué es, pero yo en la pandemia, bueno, a mí me da como por temas, y entonces me dio por un tema, y entonces me dio por comprarme un montón de libros sobre ese tema. Yo intenté, de todas, hacerlo, las compras en librerías pequeñas. Bueno, no pude. O sea, la realidad es que no pude, porque la que no tenía la web caída tenía el e-commerce que no sé, lo debió hacer pues cuando se inventaron los e-commerce y yo era incapaz de buscar, ni encontrar, ni comprar. La que no, o sea, ni tenía. Al final terminé comprando en grandes empresas, que no digo que no haya que comprarlas, pero sí que es verdad que yo intenté y ahí fue cuando que yo estaba encerrada en casa y dije, es que no puedo. Pero esto un poco enlaza con lo que estábamos hablando antes. O sea, al final, yo creo que yo hablo mucho de marcas lugares, sí. y porque en mi cabeza me encantaría trabajar para esos lugares como si fueran marcas. Y cuando te digo que trabajar con lugares como si fueran marcas, me refiero a analizar qué te está pasando. O sea, cuando una marca tiene un problema de sentiment negativo, que se vuelven todos locos dentro. Un sentiment negativo, ¿qué hacemos? Tal, eso mismo deberíamos llevarlo a cualquier negocio o cualquier lugar. ¿Por qué tiene la gente un sentiment negativo sobre Vallecas? ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Y no creo que se base solo en decir, bueno, pues vamos a comprar más en el barrio. Claro, pero sin culpabilizar. O sea, la que compra en otras corporaciones, puedes llevar una vida de barrio y además comprar en online. La vida es la vida. ¿Puedes pelear con los grandes? No vas a poder. No. Pero sí que puedes tener tu casa limpia. Sí. Y que yo cuando busque una librería me funcione el e-commerce y me apetezca comprarte a ti el libro y no comprarla, por decirlo en un buen sitio, Amazon. Sí. Te quiero decir que al final las costumbres vitales han cambiado. Entonces los negocios, lamentablemente o afortunadamente, tienen que adaptarse a eso. Bueno, yo creo que es lo que decíamos, ¿no? Que yo creo que sí que va poco a poco cambiándose. O sea, Vallecas lo bueno que tiene es como Vallecas es un barrio obrero lleno de gente que no para de trabajar y de currar y de crear cosas. Doy fe. Entonces, es que al final tú dices, hay un montón de sitios y de marcas que se están abriendo y demás, y de repente sí notas esas ganas, que yo creo que es muy importante, esas ganas de hacer cosas diferentes, de comunicar y de comunicar diferente. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Van de la mano, pero no es lo mismo. Y de repente yo creo que sí que está habiendo un cambio, además lo local, no solamente en Vallecas, yo creo que es una necesidad colectiva que estamos sintiendo todos, precisamente por eso, a lo mejor en reacción a esa gentrificación que hablamos, o todo esto que está pasando, que lo queremos cada vez más, lo apreciamos cada vez más. Bueno, que te loca lo local. Efectivamente, entonces yo creo que es una cosa que está ocurriendo y que hay gente profesional que estamos en ello y que entre todos yo creo que vamos a terminar haciendo cosas muy bonitas, tanto para las marcas como para la gente que habita alrededor de esas marcas, ¿no? Porque
es que ojalá una marca hoy en día fuese solamente el dinero que gana y que tú te quedas a través de dividendos, pero ya no es eso, tú tienes que ser relevante para la gente. Y es verdad que cada vez más en el barrio yo lo noto que las nuevas emprendedoras que llegan con muchas ganas, llegan con mucha fuerza. Hay también asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, hay proyectos que son increíbles y que vienen con ese espíritu ya un poco... sí, pegado. Sí. A ver, yo creo que además hay lugares donde hay mucha creatividad concentrada. Sí. Y Vallecas es uno de ellos. Pero total. Porque, perdonad, una pequeña reflexión. ¿No creéis también que el hecho de que todo lo que es el online, internet, a empresas de barrio puede ser un enemigo? Al final es como la IA. La IA puede ser un enemigo, pero también puede ser un aliado. Entonces, claro, hay empresas que igual pueden pues facturar más y ya no facturar más, sino llegar a mucha más gente si se utiliza bien eso, que es lo que tú decías, ¿no? Que al final tú no pudiste comprar online libros que querías comprar online porque no estaban, pero bien utilizado. Entonces, igual lo que hay que hacer es a esas empresas o a esas tiendas de barrio que tienen la posibilidad de poder expandirse al final a toda España, que eso no quiere decir que tengan que vender para vender más, sino para... Yo pienso más en el mundo artesanos, en el mundo gente que hace cosas como mucho más delicadas que o vas a la tienda de Vallecas a comprarlas o si no es imposible. Entonces, igual lo que necesitas son empresas que ayuden a esas empresas a poder abrirse al mundo. No sé, es una reflexión así un poco de... Por supuesto. Pues ahí, aquí estamos señora, nosotras. Aprovechamos para hacer exacto. la cuña publicitaria, ¿no? Aquí. Exacto, yo creo que claro, que eso es lo que tú haces. ¿No? por lo que sea, ¿no? Ahí está. Mira, pues me ha salido redondo. Perfecto. Por lo que sea, ¿no? Pues mira, pues esto se merece un... All right. Sí, total. Sí, además yo creo que a nivel profesional, cuando hablamos de profesionales de la comunicación y del marketing, es un mundo de repente muy interesante, porque realmente la creatividad puede ser mucho más rica, porque no estábamos hablando de campañas muy grandes, con muchísimos filtros, que a veces son globales, ¿no? Y que llegas y que Pero no sé fíjate, qué. yo te voy a decir una cosa que me está rebotando desde hace un rato y que lo voy a decir porque me sale a mí del moño y porque estoy en mi podcast. Porque esto es tuyo. Porque estoy aquí en mi chiringo. Y no vale cualquier profesional. No. Porque creo que para trabajar para marcas locales y para comercios locales como haces tú o como puedo hacer yo, tienes que tener una sensibilidad distinta hacia la cercanía, hacia la necesidad, hacia entender cómo es ese negocio. Y yo que he trabajado en muchas agencias y tú que también vienes de alguna grande, hay que decir que no bajan, o sea, no bajan tanto como para entender, para tener esa sensibilidad muchos profesionales de la comunicación más, como hablabas tú, más global, ¿vale? No es lo mismo una profesional que te pueda acompañar en una multinacional, en esa expansión, ese crecimiento, que una profesional que te pueda acompañar en un crecimiento controlado, ¿vale? Pero que te ayude a tener mejor imagen, mejor comunicación, mejores recursos o optimizar los que tienes. Optimizar los que tienes, que es muy importante. O sea, yo tengo la suerte de haber trabajado para empresas o para marcas muy grandes, unas de ellas con más ganas de hacer cosas nuevas que otras, pero sí que cuando he trabajado con una empresa con mucho dinero, que encima tiene ganas de hacer cosas, ostras, tienes el mundo a tus pies porque tienes mucha pasta con la que probar cosas. Cuando tú te vas a algo mucho más pequeño, que también quiero aclarar una cosa, cuando hablamos de marcas locales no siempre tiene que ser la tiendita de barrio, Hay marcas locales que tienen buena facturación también, Esta es también mi gran pelea cuando me dices, pero tú trabajas para comercios locales y yo no es lo mismo, no es lo mismo y además es que por eso creo que cuando hablamos de lo local hay que abrir mucho las miras, porque hay muchas cosas que hacer diferentes. Pero sí que es verdad que cuando tú trabajas con una marca local, los recursos que tienes obviamente no son como las de una gran corporación.
o como una multinacional. Pero a mí me parece interesante que hablemos de cómo nuestro aprendizaje vital y haber trabajado para grandes marcas nos ha hecho ver la comunicación de otra manera. O sea, como... Porque yo creo que tú a nivel profesional, o yo por lo menos a nivel profesional, sí que es verdad que soy consciente de grandes inversiones que he hecho que han funcionado mejor o peor. Y yo creo que ahí hay una cosa que también en una agencia que sueles tener, sobre todo en agencias muy grandes, donde hay diferentes departamentos y cada uno un poco pues es dueño de su parcela, cuando tú empiezas a trabajar con algo más pequeñito, pequeño, más cercano, te das cuenta que la estrategia no es un departamento. La estrategia es la base de todo lo que haces. Y cada euro que inviertes, tú tienes que hacerlo con muchísima cabeza y tienes que ser muy rápido a la hora de optimizar y corregir ciertas cosas y aprender de la audiencia. Sobre todo cuando además hablamos con marcas que no lo han hecho nunca. Ya. Que lo máximo que han hecho ha podido ser pues hacer una campaña, no sé, pues a lo mejor en algún periódico más local o algo, pues bueno, pues que a lo mejor llevan haciendo 20 años, pero Ya. dices, amigo, pero espérate, es que lo mismo tú le interesarías muchísimo a una persona que está en otra provincia y tu producto va para este público, y hablamos de un público como algo mucho más global y no algo localizado en una localización, ¿sabes? En una geolocalización de no, es que a mí solamente me compra los que pasen por mi calle. No, es que a lo mejor no es así. A lo mejor tú tienes un producto y tienes un negocio, una marca que es increíble y podrías expandir esa venta y ese alcance Claro. si pudieras llegar a más personas Claro, que pero no porque pasan por tu luego hay calle. muchas marcas increíbles que se quedan en una facturación estanca o incluso se pierden por el camino porque no han tenido al lado Claro. alguien que les asesorara o les pudiera ayudar en algo tan... Pero porque para mí la comunicación es algo que es que parece mentira, pero que tengamos que decir esto, pero que no se valora. O sea, que muchas veces la comunicación es como que se va apartando y lo primero es esto, después es esto, después es esto, y cuando ya llegas al final del túnel, dices, bueno, igual me sobran unos euros, me tal, a ver sobran, qué ¿no? hago. Sí. Luego yo creo que hay cierto tipo de crecimiento en el que o te arrimas a un profesional que de verdad haya hecho eso y entienda el entorno, sobre todo cuando hablamos de digital, entienda bien el entorno en el que te estás moviendo y estás Superimportante invirtiendo tu eso. dinero, o es como matar moscas a cañonazos. O es como DiCaprio, ¿no? Es quemar dinero porque no lo estás... Y yo creo que cuando gente como a lo mejor como nosotras pasa a trabajar de la mano con estas marcas, tú eres muy consciente de que el presupuesto que tengan, ya sean 300, que sean 1000 al mes, es súper importante. Claro, porque tú tienes un interlocutor que no lo tienes en la agencia. No. En la agencia tú estás hablando con el director de marketing o el director de comunicación de una multi. Claro. Y sin embargo, tú lo que tienes enfrente cuando estás sentada con una marca local, regional, puede ser incluso el dueño o alguien muy cercano, alguien de mucha confianza, porque no son estructuras gigantescas y muchas veces no tienen ni siquiera un departamento Claro. asignado No, el para departamento eso. vas a ser tú. Claro, correcto. Pero Vas a ser tú. fíjate, eso que acabas de decir, que parece como de pasada, el departamento eres tú. Es que tú sientes que eres Totalmente. parte de la empresa. Totalmente, y yo creo que es muy bonito. O sea, yo creo que esa cercanía que tú sientes con una marca cuando efectivamente trabajas de la mano con los dueños o con esas personas que viven, que a lo mejor no son los dueños, pero que es su día a día, es que es su trabajo, su sustento y su pasión, la Y mayoría qué de las responsabilidad veces. también, ¿no? Porque a veces también nosotras mismas nos ponemos esa responsabilidad de decir, Totalmente. ostras, si esto sale mal o no acierto, no es una multi que pueda Que puede permitirse sostener eso. No lo fallar. puede sostener, seguramente Es así. no lo pueda sostener. Es verdad que hay muchas veces, yo se lo digo también a ciertas marcas, de ojo,
porque cuando está todo el campo por sembrar, hay que probar, ¿eh? Claro, es prueba de error. Hay que probar, o sea, esto no son, ojalá fuese una fórmula matemática, pero si fuese una fórmula matemática, entonces todo el mundo haría lo mismo. Todo el mundo lo... Entonces, claro, y la cosa es que no todos hagamos lo mismo, y es llevar esa identidad que tú tienes en tu marca, ser capaz de trasladarla al mundo digital y no perder nada. Simplemente cumplir los objetivos, pero hay que ser consciente de que tienes que ser constante, de que hay que tratarlo con cariño y de que los frutos no se recogen así, que parece que yo pongo un post en Instagram y ¡pum! Ya está. Ya tengo la puerta llena de gente, ¿no? Ojalá, pero no funciona así. Entonces es importante, yo creo que cuando tú tienes ganas como marca de dar ese salto, el rodearte de gente que de verdad te pueda ayudar y te pueda asesorar bien de cómo hacer, porque ya te digo, o sea, independientemente de que hablemos de redes sociales, de content, de lo que estemos hablando, la parte estratégica no se pierde. Que estar ahí. Está ahí constantemente, o sea, es un básico. Porque luego también hay, aparte de poca valoración de la comunicación en ese mercado más pequeño, en ese mercado local, antes competíamos con el primo, o el hermano, o el cuñado, ¿no? Sí. Ahora también competimos con la IA, ¿no? Que es, bueno, cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Y luego ves auténticas atrocidades, o sea... Bueno, y que creas rechazo. Yo vuelvo a lo mismo. Igual que mi máxima siempre con grandes marcas o pequeñas marcas era, a ver, la publi es publi, pero el content no es publi. Entonces, no puedes hacer todo con el objetivo de que parezca publi, porque pierdes credibilidad, pierdes esencia, lo pierdes todo. ¿Dónde está tu personalidad? A ver, y que yo creo que además, en mi caso, por ejemplo, el branded content va mucho más allá de una campaña. Entonces hay que trabajarlo con un cariño especial. Y con una constancia. Y con una constancia especial. Totalmente. Pero a la vez es algo muy único, porque no es una cosa que va a desaparecer mañana, es una cosa que nace para perdurar, ¿no? Entonces, trabajar una narrativa para una marca local que sabes que se va a mantener, que luego se va a convertir en otras cosas, me parece para mí cada día es un reto, es una fantasía. Y es increíble, porque además es que los insights que consigues trabajando para marcas locales son muy potentes y además están muy presentes en la vida de las personas a las que te estás dirigiendo. Y dejas de hablar un poco de audiencias, que a nosotros nos encanta hablar de audiencias, y es verdad que la audiencia se convierte en personas. En personas, sí, sí. Y eso es una cosa que es muy potente, que es un gran poder que tenemos y que es una cosa que hay que explotar al máximo con las marcas. Pero fíjate, aquí hay una cosa que ya hemos hablado en este podcast ya varias veces y que me parece que no está de mal tampoco recordar, que la potencia de la hiperdigitalización, qué poder tiene ahora mismo el medio digital de poder bajar casi a hablarte como en primera persona. Sí, sí. Entonces, las marcas regionales, locales, ahora también hablaremos un poco del SODE social mío que me gusta también mucho tocar, qué oportunidad tener esa narrativa auténtica de lo local, de las marcas locales, de las marcas con esa historia, ¿no? Incluso las marcas más tradicionales, y poderlo sumar al poder de la digitalización, de la conexión digital, y trabajarlo desde la creatividad y ostras, es que eso es imbatible, tía. No, yo creo que hay un poder que muchas veces yo creo que cuando eres pequeñito no te lo crees. Yo creo que falta creérselo, pero yo lo veo cada día en Vallecas, yo lo veo y entiendo que en los barrios cuando los vives, los conoces y conoces lo que trabaja a nivel de marcas, a nivel de negocios y tal, es un poder total. O sea, hay grandes corporaciones... Tú te enfadas cuando te cierran comercios centenarios. Yo me enfado cuando veo... cosas mal hechas. Cosas mal hechas, ¿no? O sea, mal hechas no, igual mal ejecutadas o mal pensadas. Me enfado porque digo,
con la oportunidad que teníais ahí de hacer esto mismo pero de otra manera, ¿por qué lo habéis hecho? O sea, es como que poco te importa hacerlo o no tenías ni idea, pero nadie te ha dicho te ayudo. O sea, hay una cosa ahí que a mí me sale como de decir, Sí. jope, podías haberlo hecho de otra manera y hubiese sido fantástico. Pero yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando tú a la comunicación lo pones en el último punto de la lista, salen esas cosas. Esto pasa a todos los Pero niveles. eso es un poco hacer o lo sea, que puedes. Ojalá pasase solamente O sea, en las que pequeñas, no es pero una culpabilidad, es más decir, oye, pero tú haces lo que puedes, pero no sabes hacerlo. Claro, es de, oye, ni ChatGPT te va a decir todas las respuestas. Bueno, en el mundo local no. De tal, imposible. Y aparte se nota, ya nos hemos acostumbrado a ChatGPT todas, y todas cuando vemos un post sabemos que está ChatGPT detrás. O sea, eso es una cosa que lo sabemos. Es una herramienta muy útil, ¿eh? Yo creo que las IAs Sí, no estamos demonizando la IA para nada. Es una herramienta muy guay, pero no puedes dejar tu identidad comunicativa, que al final es lo que se queda, lo que la gente ve, lo que la gente entiende y con lo que vas a enganchar en el último lugar. Bueno, esto lo hago yo en 5 minutos. No. Y antes hemos hablado de marcas, hemos hablado de comercios, hemos hablado de todo ese ecosistema local, ¿no? En Vallecas hay algo que siempre ha estado y que es súper candente, ¿no? Que es como el alma del barrio, ¿no? Que es toda esta parte de asociaciones vecinales, asociaciones, fundaciones, todo lo que hace ese ecosistema, ¿no? social por el barrio cada día. Y que además yo creo que también ahí hay una oportunidad también de visibilizar lo que son y los proyectos que tienen, que es una pasada. Es increíble. O sea, es increíble. Yo creo que si cualquier profesional de la publi o la comunicación dejase un día los grandes despachos, los grandes presupuestos y el ay Dios mío que no llegamos al rodaje, que nos pasa mucho, y pasases un rato en sitios, sacarías una cantidad de conocimientos de gente que ha creado cosas de la nada, solamente con la pasión que le meten y con las ganas de cambiar las cosas, que eso es un histórico que tiene este barrio, que es que me parece increíble. Sacaríamos tantos conocimientos, porque efectivamente tampoco lo explotan, ¿eh? No lo explotan, pero bueno, yo te digo, yo creo que va cambiando, yo creo que la mentalidad va cambiando porque se van uniendo nuevas personas que entienden que esto ya está dentro de nosotros. Es que yo creo que ahora mismo no hay ninguna persona de menos de 40, voy a decir, y no te digo de menos de 30, porque ahí ya, o sea, imposible, que no entienda que la comunicación está por delante y que tú puedes hacer cosas muy bien, pero si no las comunicas, no estás, no existes. Y yo creo que esto cada vez es algo que se está cambiando, es algo que hay a corporaciones o a marcas o empresas que les cuesta más entenderlo, pero yo sí que creo que ese cambio está generándose. Y ahí es donde entramos, o sea, ahí es donde entramos y donde tienen que entender y que conocer que esto existe y que esto es una realidad y que esto es una ayuda que va a potenciar muchísimo más esa labor. Sobre todo porque hay muchos proyectos sociales en Vallecas y en otros barrios, yo acabo de trabajar para Villaverde, que es otro barrio sur de Madrid, que si no los pones delante no se enteran las personas que son beneficiarias de eso. O sea, muchas veces tú tienes un proyecto que a lo mejor es un proyecto socioeducativo, que es, yo qué sé, pues algo para refuerzo de menores, ¿no? Para ayudarles a salir de determinadas historias o un plan de acogimiento a menores que han tenido procesos de bullying o de bandas, como la que he hecho yo ahora para Kaizen Prezig. Y entonces, si tú eso no lo cuentas, no hay una oportunidad de llegar a esas familias que tienen un chaval o una chavala que te está viviendo un problema. Entonces, sí. Ya es que no es que la comunicación sea para hacer algo bonito, sino es que ya es una necesidad. Totalmente, pero bueno, yo creo que es verdad que cada vez son más las asociaciones sin ánimo de lucro
que entienden esto, son más las que cada vez se están moviendo, y yo creo que poco a poco, al final hay una cosa que es un poco como una ola que te arrastra. Cuanta más gente empiece a hacer bien las cosas, más gente irá siguiéndoles. Yo creo que esto pasa con todo. Ninguna asociación, en ninguna fundación de las que vemos en grandes lugares empezó ahí. No, claro que no. O sea, es un recorrido, ¿no? Es un recorrido, y yo creo que, yo es lo que hablábamos también antes, ¿no? De no se recogen, los frutos de la comunicación no se recogen de forma inmediata, pero hay que empezar. Claro. En algún momento tienes que empezar. Sobre todo si tienes tantas cosas que contar. Porque hay marcas que no tienen nada que contar. No sé cómo explicarte. Tienes que inventar. Correcto. Nos las hemos encontrado las dos, yo creo. Sí. Tienes que inventarte el relato, pero es que cuando tú te mueves en barrios o en proyectos más locales, que efectivamente eso es que es una cosa que sale de la boca del estómago. Y cuando las cosas salen de la boca del estómago con tanta fuerza, eso no lo puedes frenar. Ya. Tienes muchas cosas que contar, no hay nada que inventarse, solo hay que ordenarlo, hay que tener una estrategia clara, hay que tener un camino claro y ir a por ello. Ir a por ello, ¿no? Y no tener miedo a... O sea, no pensar la comunicación no es para mí, sobre todo no pensar no voy a innovar o no voy a hacer nada fuera de... O sea, las marcas locales, las asociaciones, tienen una oportunidad también de ser poderosos en el barrio, haciendo no convencional, haciendo contenidos, haciendo cosas que no creen que sean para ellas, que es brutal. Entonces, desde aquí lanzamos el mensaje, ¿no? O sea, por favor, comunicación, contenido, digitalización para todas y todas las marcas y todos los comercios y las fundaciones. Y quien ya lo tiene, pues por favor que continúe, porque hacen cosas increíbles. Sí. Y quien todavía no está ahí, pues que lo empiece, que no tenga miedo, que no crea que esto son cosas que dan igual, que no es para ellos y que tal, sino que además ya estamos gente en el barrio haciendo comunicación, entonces que sean capaces de unirse pues algo como Soloca, algo como Tesoros Vallecas, que sean capaces de utilizar la palanca para de verdad hacer un más a más en la labor que hacen, que además es que creo que es además nos útil, encantaría. Nos encanta, es que es todo genial, entonces es ir a más, solamente es ir a más. Estamos terminando ya, ¿eh? Venga. Vale. Entonces, yo sí que quiero un poco terminar como hemos empezado, hablando de, por favor, contenidos para el bien, comunicación para el bien, cuidar los lugares, cuidar a sus personas, porque hacer las cosas bien solo nos puede traer las cosas a favor. Y sobre todo no centrarnos en lo arquetípico, en lo negativo. Sabemos que hay muchas cosas en los barrios que no están bien, lo sabemos, sabemos que hay que cuidarlos. Lo vivimos. Pero también hay cosas en los barrios que no hay en ninguna parte. Entonces, cuidemos también eso, intentando no siempre hablar mal de lo que tenemos alrededor. Yo creo que tenemos que aprender a hacer un poco un paso para atrás de vez en cuando, a respirar 2 veces y a apreciar lo que tienes a tu alrededor, porque de verdad que yo me he encontrado con un barrio que ha sido mi gran tesoro, que yo siempre lo digo, o sea, gracias a la vida por haberme llevado hasta ahí, y espero no salir, no voy a decir nunca porque no sé dónde me va a llevar la vida, pero por lo menos en muchísimo tiempo espero no salir de Vallecas, porque vamos, yo lo digo siempre, es el mejor barrio del mundo, o sea, el mejor barrio del mundo. Pues nos vamos a quedar con eso, porque al final yo creo que siendo el mejor barrio del mundo no puede tener la gente una imagen negativa de un lugar que a nosotras al menos nos parece tan único y tan especial. Tan especial, sí. Así que, ¿me has traído algo? Pues mira, te he traído algo, además creo que te va a gustar mucho. Bueno, haciendo como especie de ¿no? Te va a gustar mucho. A ver, esto vamos a ver. Mira, esto es de un proyecto que hice con
Tesoros Vallecas y Cortada Natural, que es un colega que hace collage. Entonces hicimos, como yo hago muchas fotos y él hace collage, hicimos una serie de collage del barrio. Y esto pues es una tacita para que tú te tomes aquí algo en el post, porque con todo lo que hablamos, bueno. La garganta seca. Voy a enseñar lo que pone aquí, Vallecas en pedazos. O sea, me encanta. O sea, ya solo el ¿ves? Es que hay gente muy buena trabajando en comunicación, pedazos, que es, pues, Vallecas. al final la serie contaba un poco un barrio construido y reconstruido por la gente, ¿no? O sea... Mira qué chulada, Alejandro. ¿Has visto? Y luego, Alejandro es que es muy fan de las tazas, ¿eh? Ay, nena. Está muy callado, pero es muy fan. Te traigo... No, me encanta. Lo que pasa es que sigo pensando que tendríamos que empezar a cambiar la dinámica y empezar a regalar también nosotros algo. Vamos a hacer tazas de la loca local y regalarlas también. Voy a coger también. la pinza de Bea, Guerrero, que no está, y la voy a meter así, mira, así. Así como a ti también se te va un poco la pinza. Qué bonito queda. Y luego, pues, te he traído uno de los collages, que es el de Entrevías. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué pasada! ¡Qué chulo! Así que... Pues tienes razón, Jandro, que vamos a tener que hacer aquí. Vamos a tener que hacer aquí un... Bueno, es precioso, ¿eh? Me encanta. Con uno de los puentes de las vías, una de las puertas de las domingueras... Porque bueno, Entrevías es esto un poco, ¿eh? Entrevías es grafitis, pero es un puente que une dos barrios. Sí. También es... Las puertas estas son las típicas de algunas domingueras. Son de las domingueras, sí. Y no solo es lo que hemos visto en una serie de televisión. No, y aparte yo creo que ahora entre vías, yo creo que las vías que han sido un eje de separación, de peligro, de muchas cosas pues malas que ha ocurrido en el pasado y que forman parte de la historia y que ahora mismo yo creo que es un símbolo de superación, o sea, de ahora mismo unimos, ¿no? Esos puentes que hay, esas... vamos, yo paso constantemente de un lado a otro de las vías, entonces yo constantemente así. Entonces yo creo que tenemos que reivindicar esas cosas que fueron malas como logros de las vecinas y los vecinos de Vallecas, ¿no? Y desde aquí yo ya, con eso yo quiero terminar, despidiéndote, María, y sobre todo instando a otras personas de otros barrios que se acerquen a Vallecas con esa mirada bonita que dices tú. Que disfruten. Y que la disfruten, ¿no? Y que la disfruten, porque de verdad que les va a encantar. Les va a encantar. Pues hemos hecho un pedazo de spot de Vallecas hoy de claro casi de una hora, ¿no? Espero que sirva para cambiar un poco esa percepción que circula y sobre todo que nos sirva para empezar a trabajar cosas muy bonitas para el barrio, que es lo que nos gustaría las dos. Así que juntas, vamos a por ello. Claro que muchísimas gracias por venir, María. Nada, a ti por invitarme. Ha sido súper divertido. Ha sido muy divertido y yo creo que hemos dicho cosas que las dos hemos tenido conversaciones de este tipo muchas veces. Sí. Y hoy creo que el mensaje está claro, ¿no? Hay que cuidar y enorgullecerse de lo que tenemos. Totalmente. Y enseñarlo al mundo con orgullo y con ese orgullo vallecano, con y esa rebeldía vallecana que también completamente. Eso no hay que perderlo en el nunca. barrio. No la perdamos porque es señal de identidad, pero empecemos a hacerlo para comunicar cosas en positivo, como haces tú con Tesoros Vallecas. Genial. Así que muchas gracias, querida. Gracias a ti. Así que yo me voy a ir despidiendo de todas vosotras, de todos vosotros. Espero que os haya gustado este programa de hoy con esta alma de barrio que nos ha invadido. Esperamos que nos sigáis en YouTube, en todas las redes, ahí estamos. Y bueno, simplemente me despido de todos vosotros hasta el próximo programa. Bienvenidas, bienvenidos a vuestro lugar.